Bueno, buenas tardes. Iniciamos en Renacimiento Nacional una nueva modalidad que consiste en emitir pequeños micros a cargo de compañeros que se han especializado en alguna materia. En este caso comenzamos con el doctor Mariano Quina. Este compañero se ha especializado en todo lo que es referente a la doctrina nacional. Nos interesa que él exponga sus conocimientos y le pedimos a los escuchadores, a los televidentes, de que nos formulen todas las preguntas al correo que figura al pie de página. Bueno, lo dejamos entonces con Mariano. Bueno, gracias Hugo por la presentación. Espero que sea de utilidad para todos los compañeros y compañeras que ven el programa. Como decíamos, lo que vamos a tratar de hacer en estos micros es una especie de glosario con los conceptos fundamentales de lo que se denomina comúnmente doctrina justicialista o doctrina nacional justicialista. Palabras que están muy en boga en la militancia, en la opinión pública, pero que muchas veces no se reflexiona sobre su contenido y su significado final. Por eso lo que tratamos de hacer con un conjunto de personas que integramos Renacimiento es darle forma y características propias para entender qué decimos cuando decimos doctrina, qué queremos decir cuando decimos justicialismo. Una primera etapa nos parece como para empezar a hablar un lenguaje común. En este sentido, vamos a empezar con la primera palabra, que es doctrina. ¿Qué es doctrina? ¿De dónde surge? ¿Cuál es su génesis? Y si a esto le debemos sumar la otra palabra, nacional, una doctrina nacional. ¿Cómo se construye? ¿Cuáles son sus orígenes? De eso se va a tratar este primer micro, para luego ir desandando otros términos que nos parecen de importancia. Si te parece, Matías, podemos ir a la placa 1, donde, como una especie de pizarrón, estamos poniendo ahí los elementos fundamentales. A ver, cuando hablamos de doctrina nacional, estamos hablando de un producto, de un fruto, de un desarrollo histórico de siglos. De un desarrollo histórico de siglos que se da en un espacio y en un tiempo que se despliega determinado. Por supuesto que ahí van a jugar la geografía, las diferentes características étnicas de quienes van componiendo ese conjunto social, pero al principio tenemos un conjunto de personas que habitan un suelo en un tiempo y en un espacio determinado. A medida que pasan los siglos, a medida que las centurias van forjando un rostro a esa comunidad, la comunidad en algún momento se va a dar su propia ley. Ley en sentido mayúsculo, ¿no? Se va a dar sus propias normas, va a empezar a conformar un sentido de vida, una forma de ver el mundo, una forma de relacionarse con Dios y una forma de relacionarse con los demás. Esta triple dimensión situada es lo que podríamos denominar doctrina nacional. Es una forma de situarse en el mundo frente a otras naciones y lo que le va a dar sentido al desarrollo de la generación presente y de las generaciones futuras, mirando siempre en retrospectiva hacia las gestas comunes, los muertos comunes, los héroes comunes, ese pasado que de alguna manera nos hace hoy y nos proyecta al futuro. Ahí en esa pequeña diapositiva nos agarramos un poquito de lo que dice, le robamos con ternura un poquito a Fermín Chávez, cuando dice que el justicialismo se hace de abajo hacia arriba. ¿Qué significa de abajo hacia arriba? Quiere decir que es la propia comunidad, es la voz de esa comunidad la que se va a expresar en esa doctrina. ¿Cómo se construye esto? Primero, desde la realidad histórica. No puede negarse la realidad histórica de una nación desde su génesis hasta su despliegue.
Esta doctrina, entonces, es una expresión real de esa, yo ahí puse polis porque también esto está muy trabajado en el pensamiento helénico, principalmente en el pensamiento aristotélico, la idea de doctrina como voz de la polis, como expresión de la ciudad, como identidad política. Polis en el sentido de lo político, del conjunto, de lo social, ¿no es cierto? De los asuntos públicos y de los asuntos que atañen a ese Estado o a esa nación. Entonces decíamos que esta construcción se hace desde abajo, se hace desde la comunidad, y la comunidad en algún momento de su historia, en el desarrollo temporal, va a darse su propia doctrina, va a darse sus propios principios, sus propias formas de ver el mundo y de asumir su propia existencia frente a las otras naciones. En esto, la doctrina nacional justicialista entiende que hay un origen, un desarrollo y un final, ¿no es cierto?, de las naciones. Las que van a llegar a los últimos tiempos, en este principio, en este criterio escatológico que tiene Perón cuando habla, las que van a llegar al final de los tiempos son las naciones. Si no nos conformamos como naciones, es muy probable que no lleguemos al desarrollo final de los tiempos. Pero bueno, no nos adelantemos. Quedémonos con esta, a ver si la puedo señalar, ahí, con esta pirámide donde la base, como ven, es la comunidad. Ahí aparece una palabrita en griego que se llama ethos, que es el ser, el sentir de esa ciudad, que se va a expresar en esa doctrina nacional. Por eso, no puede llamarse doctrina nacional si no hace este proceso, si no asume esa identidad y esa expresión de ella. Bien, vamos entonces a la segunda placa, que es, por el contrario, el proceso inverso. Esto sucede cuando ciertas élites o ciertos sectores oligárquicos toman el poder y pretenden establecer e imponer doctrinas desde centros de poder, muchas veces ligados a poderes financieros mundiales o a poderes extranjeros. Ligados a ellos, tratan de imponer una realidad cultural al país. Niegan la realidad como sujeto apto para el progreso y la civilización. Esto en nuestro país se vio claramente con el dilema civilización o barbarie, donde todo lo bárbaro era lo propio y donde todo lo civilizado era lo que venía principalmente de Inglaterra y de Francia en aquel siglo XIX, ¿no es cierto? Nuestra nación sufrió esta imposición durante muchas décadas, donde entonces la doctrina no es expresión de esa comunidad, sino es una expresión oligárquica. Es una expresión de una minoría para una minoría, pensando siempre en fines de dominio. Cuando se establece este proceso inverso, fíjense la flecha no ya de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, a modo de imposición, se produce con violencia. Necesita de la violencia para poder mantenerse en el tiempo y legitimarse. La otra, la versión de la doctrina nacional, va a requerir de la fuerza solamente en situaciones excepcionales, porque es una expresión armoniosa de algo ya dado. Cuando la doctrina, por el contrario, no es expresión de esa realidad cultural, es cuando se produce ese quiebre, esa tensión que lleva principalmente al distanciamiento entre Estado, gobierno y pueblo. Muchas veces Perón ha dicho que el concepto de revolución es volver a ese proceso armonioso de despliegue de la nación en el tiempo, interrumpido por la reacción oligárquica. La revolución es volver a la evolución natural e histórica de ese pueblo o de esa nación. A veces necesaria porque cuando se produce este modelo de imposición, es cuando principalmente se produce ese estancamiento, ese retraso
esa pérdida del rumbo nacional. Entonces, frente a la reacción se produce la reevolución, ¿no es cierto? Donde Perón plantea lo más incruentamente posible y donde el tiempo va a estar por encima de la sangre como factor primordial. Bueno, dicho esto, estos dos procesos de institucionalización de una doctrina, podríamos decir entonces que la doctrina nacional justicialista se deduce del ser de la nación. Por eso la fuerza que tiene y la vigencia que tiene aún tantas traiciones y a pesar de tantas desorientaciones. La fuerza que radica en la doctrina nacional justicialista, en su base cultural, en su base ética, en su base identitaria. Al hundir sus raíces en esa profundidad, logra ser inconmovible aún a pesar de los traidores de turno, ¿no es cierto?, que nunca faltan en la política argentina. Bien, finalmente entonces, producido este devenir histórico, conformado este gesto cultural y dentro de ese gesto cultural ese ethos, ese ser de la comunidad con sus valores, su forma de entender la vida y la muerte, su forma de entender el bien y el mal, lo que es justo y lo que es injusto, todo ese magma de categorías va a dar como fruto una doctrina. Perón advierte esto y dice, yo no enuncio nada, yo no postulo nada, solamente estoy deduciendo esto de la propia realidad cultural del país. Por eso está la famosa frase que es de él, de Perón, que dice, el peronismo no se postula, se deduce, dice en el modelo. Y con esto está diciendo un montón de cosas. No es producto de un laboratorio, no es producto de una minoría iluminada, sino que se deduce de la propia identidad cultural. Es un hecho que hay que revelarlo, que hay que sistematizarlo, pero que existe porque el pueblo tiene su propia identidad. Lo que hay que hacer es sistematizarlo y generar una expresión de poder político con esto después. Pero esto es parte de la realidad histórica del país y de su pueblo principalmente. Bien, finalmente entonces, a modo de cierre de este primer micro, podríamos identificar entonces los elementos fundamentales de esta doctrina nacional justicialista. Muchos ya seguramente van a conocer lo que voy a poner acá a continuación, que es la placa 3, que es las famosas banderas, lo que se llaman las banderas del justicialismo, las banderas doctrinarias, que no son más ni menos que fines medios, fines instrumentales, ¿no es cierto? Tenemos la famosa tríada de independencia económica, soberanía política y justicia social, y a ellas se le agregan dos banderas más, que muchas veces en los cursos de doctrina, de capacitación política que se da, no se le da la misma relevancia, pero son 5 las banderas del justicialismo, porque se agregan dos más, que son el nacionalismo cultural y la unidad continental. Estas últimas dos banderas fueron sistematizadas en las últimas 2 décadas de vida de Juan Perón. Entonces, esto conforma 5 fines que se transforman en medios para lograr la finalidad última de todo el corpus doctrinario y de toda la praxis política del justicialismo, que son la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Es decir, tanto la independencia económica, la soberanía política, la justicia social, el nacionalismo cultural y la unidad continental son instrumentos fundamentales para lograr estos fines últimos que son la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. No hay nación grande sin un pueblo que se realice y no hay un pueblo que se realice sin una nación soberana, tanto en sus fines como en sus medios. Bueno, por ahora dejamos hasta acá. Nos veremos en el próximo micro seguramente. Cualquier duda, como dijo Hugo, pueden mandar sus reflexiones o intervenciones al correo electrónico.
Y bueno, y recuerden siempre la frase de Francisco, el Papa que se nos fue, que la patria es un don, pero la nación es una tarea que tenemos que hacer todos juntos día a día. Gracias.